En la época incaica, en el año 2500 a.C., se tenían ciertos conocimientos del alumbramiento. En esa época, las culturas como Moche, Mochica y Chimún tenían ciertos conocimientos básicos acerca del embarazo y el parto, y eso fue reflejado en sus cerámicas, en sus huacos provenientes de aquella cultura. También tenían conocimientos acerca de hierbas medicinales. Entre ellas utilizaban el huitapayo para poder calmar los dolores del parto. Y en aquellas épocas la mujer traía al mundo a su bebé con los pocos recursos que tenía a su alcance. Pero en el tiempo esos conocimientos se absorbieron y surgieron las parteras, que se encargan de ayudar en el alumbramiento. En la época incaica, la mujer primitiva, para poder dar a luz en su trance de parto, se alejaba de los suyos para poder aislarse y no tener a nadie enfrente, estando sola en las orillas de los ríos o lagos, según las circunstancias y lugar donde se encuentre, en la soledad del bosque, en la oscuridad de la caverna, padeciendo de fuertes dolores y gritos, ya que las fieras merodeaban mucho por sus alrededores. Apenas también concluía el parto, se dirigían a los ríos para poder asearse y lavarse. En este periodo, por superstición, la gestante no debería realizar ciertas tareas caseras como hilar con pushka a fin de evitar que se formen enrollamientos alrededor del cuello y miembro del feto. También sentarse con la región lumbar hacia el sol porque la placenta se podría pegar al útero y su expulsión sería difícil. No sacrificar cuyes ni matar sapos, pues el niño nacería con una enfermedad cardíaca, etc. Otros hechos importantes también es que en la época incaica castigaban con el destierro y con la muerte a quienes interrumpían el embarazo, ya que la obstetricia era un arte primitiva. Aparte también que cuando se producían los partos complicados, recién recurrían a las mujeres que tuvieran hijos gemelares. Ellas eran consideradas las maestras. También los partos gemelares y los deformes eran considerados como mal agüero. Por otro lado, cabe resaltar los instrumentos que los incas utilizaban en el parto, como el tumi, que era un cuchillo de metal, y la coca y la chicha de maíz como anestesia. En la cultura mochica daban origen al arte de la obstetricia, como se pueden apreciar en sus cerámicas, ya que existían mujeres que ayudaban en el parto. En el Perú, antes y sobre todo después de la independencia de 1821, los partos eran atendidos en los domicilios por parteras aficionadas, con los riesgos que esto implicaba, pues no tenían estudios en la materia, solo la práctica de su oficio por haber asistido a otros partos. En estas circunstancias, llegan a Perú, provenientes de Francia, dos destacados profesionales de obstetricia, el doctor Juan Fesel y Benita Paulina Caudal de Fesel, más conocida como Madame Fesel. Fue entonces el doctor Hipólito Unanue, ministro de Salud de la época, propuso al gobierno crear una clínica de maternidad para la atención de partos a las madres pobres, así como la capacitación de jóvenes para que estudiaran la ciencia y el arte de la obstetricia, tal como se acostumbraba en las escuelas de Francia. Don Andrés de Santa Cruz, jefe de gobierno, mediante decreto del 10 de octubre de 1826, determina en el Colegio de Santo Tomás, en la ciudad de Lima, que estableciera una escuela de partos para la formación de jóvenes en el arte y ciencia de su atención, y una casa de maternidad para socorrer a las mujeres pobres en sus partos. La resistencia de Madame Fesel para crear en Lima la escuela de parteras determinó al fin su fundación el 14 de mayo de 1830. Madame Fesel dirigió 2 años la casa de maternidad, convirtiendo a Lima en la primera ciudad de América Meridional que contó con un centro docente para preparar a las llamadas matronas. Republicana. Eran las comadronas y las recibidoras
las que ejercitaban este arte en forma modesta, el más antiguo de la humanidad. En 1826, decreto de ley del 10 de octubre, creación de colegios de partos, quien fue organizada por Hipólito Unanue, quien nombró como su primera directora a la obstetriz francesa Madame Benita Cadeau de Fessel, estableciéndose la primera profesión femenina en el país, que contó con la primera promoción de 5 obstetrices que fueron juramentadas por Don Ramón Castilla, presidente del Perú. El 14 de mayo de 1930 fue la fundación de las escuelas parteras en Lima, que contó con un centro de docentes para preparar a las llamadas matronas, hoy obstetrices. La obstetricia en el mundo está ligada desde su origen con la evolución de la especie humana, y como tal tiene marcas de influencia del entorno y según la época. Se ha visto como la necesidad más primordial de los seres humanos, ya que en su seno alberga la necesidad del nacimiento, el desarrollo y la perpetuidad de las generaciones. Haciendo una retroalimentación del hablado, podemos decir que, al referirnos a la obstetricia en el Perú, implica traer a la memoria a Paulina Cadeau de Fessel, puesto que antes de su llegada, la profesión de la obstetricia estaba en manos empíricas. El 15 de julio de 1975, mediante el decreto de la Ley número 21210, se constituyó el Colegio de Obstetrices del Perú, hoy Colegio de Obstetras del Perú, como entidad autónoma y representativa de los profesionales de obstetricia en todo el territorio, con personería jurídica y sede en la ciudad de Lima. Se estableció la colegiación como requisito indispensable para el ejercicio de la profesión. En 1979 se da el decreto de la Ley número 22482, que establece el régimen de prestaciones de salud de Seguro Social del Perú. En el año 1981 se reconoció la profesión de obstetricia como profesión médica, indicando que los profesionales que ejercen la profesión disfrutarán de los mismos derechos que la legislación y demás disposiciones que otorgan a la profesión médica. El 16 de marzo del 2006, mediante la Ley número 28686, el Estado peruano determinó que el perfil profesional de la obstetra será actualizado periódicamente por la institución representativa de la profesión de obstetricia. La obstetricia es una de las especialidades médicas más antiguas, asumiendo que el nacimiento dio origen a la humanidad. En la actualidad, la obstetricia tiene como función principal la atención preconcepcional, que es cuando el o la obstetra realiza la planificación para el buen desarrollo del embarazo. La atención prenatal es cuando una gestante realiza sus chequeos de salud con un obstetra durante el desarrollo de su embarazo. También está incluido el monitoreo materno-fetal, que es utilizado para verificar la frecuencia y posteriormente el ritmo de los latidos. También verifica cuando cambia las frecuencias cardíacas del monitoreo del bebé. Bien sabemos que la obstetricia realiza una orientación y atención preconcepcional para lograr una maternidad segura, pero entre sus funciones también está trabajar en la prevención de embarazos no deseados mediante la consejería y administración de métodos anticonceptivos. También promueve la educación sexual integral, contribuyendo en la disminución de embarazos en adolescentes. Articula con municipios como el de Lima, Mama Comunidad de Lima Norte, entre otros. Promueve estilos de vida saludables para evitar el cáncer realizando prevención y detección de cáncer de mama y cuello uterino. También realizan prevención y detección de ITS, que es la infección de transmisión sexual provocada por bacterias, virus o parásitos, el VIH, que es el SIDA, y posteriormente brinda tratamientos sindrómicos de las ITS.